Bienvenidos nuevamente a esta sesión de Cátedra Abierta, Encuentros con el Arte y la Cultura. Les recuerdo a todos, especialmente a los estudiantes matriculados, en esta Cátedra Abierta tenemos 10 estudiantes matriculados, que la próxima sesión será el panel con los 3 ponentes anteriores, el cuerpo expresivo, Diana, que habló sobre el cuerpo expresivo, sobre el arte de acción en Colombia, Natalia Restrepo, y hoy pues que nos hablará Ángela Chaverra sobre los territorios expandidos del cuerpo. Entonces será un panel con estas 3 ponentes y es muy importante que los estudiantes matriculados puedan participar haciendo preguntas o haciendo comentarios en esta sesión del panel. Bueno, entonces en esta ocasión, pues como les decía, tenemos como invitada a la profesora Ángela Chaverra y agradecemos su participación en este evento. Ángela Chaverra es docente. Ángela es docente, actriz, ha hecho performance, posee un grupo, un colectivo, es ama de casa, amiga, esposa, amante, bailarina, estudiante, hija, hermana y muchas cosas más. Sí, son territorios expandidos del cuerpo. Ángela ha trabajado, acaba de terminar sus estudios de doctorado y en este momento se encuentra en la presentación final de su proyecto de tesis, y es por ello que nos parece una oportunidad excelente de poder conversar con alguien, de poder disfrutar de la ponencia que alguien nos va a presentar después de una ardua investigación y después de haber recopilado, igual que tuvimos la vez pasada, la experiencia de haber visto una tesis y la disciplina de trabajo que implica y el saber que eso entrega. Entonces esperamos que disfruten ustedes también y aprovechen el resultado de un proyecto que ha dejado no solamente vivencia sino conocimiento, y que esos conocimientos redundan en favor de nosotros. Muchas gracias. Y Ángela, muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias por las personas. Gracias por las personas que están aquí. De todas maneras siempre es un acto teatral y performático estar aquí. Le agradezco a mi directora que siempre este trabajo del colectivo El Cuerpo Habla también tiene sus orígenes en Imagineros. Yo llamé esta conferencia Territorios Expandidos del Cuerpo. Sí, esa. Van a ver, yo no quise traer un PowerPoint y esas cosas porque yo me asusto. Yo confieso que a mí me da pánico escénico, aunque la gente no crea, estar aquí. Entonces, incluso traje un texto, porque si yo no tengo un texto también me voy y me expando demasiado. Entonces la idea, esto suena mucho. Es por el computador. Por el cable. Pues, sí. Bueno, no importa, porque finalmente son fotografías. Cuando ustedes necesiten, como este asunto se vuelve tan académico y tan difícil, también quisiera que si alguno de ustedes tiene una pregunta en algún momento la pudiera hacer y entablar de todas maneras un diálogo. Yo preparé algunos apuntes de lo que es para mí esta conferencia, ¿cierto? Yo digo que el propósito que se tiene que dar del trabajo que hemos venido realizando desde varios años es el que se cuestiona el concepto de cuerpo que ha prevalecido en Occidente. Es un cuerpo que a nuestra manera de ver, y cuando hablo de nuestra manera de ver, hablo de que precisamente cuando yo hablo del cuerpo,
tengo que entender que esos territorios expandidos hacen que yo tenga la conexión con otros sujetos que han determinado también como los rumbos de mi vida. Y entonces trato de hablar de nosotros, porque yo soy todos y todos han sido parte de mí y han sido incluso los que ya no están, han sido parte también de una construcción de una ética y de una política de mi vida y que en este momento están permeados también en la piel. Nosotros decimos que es un cuerpo desligado del otro, del entorno en el cual viven, donde predomina la racionalidad y la unidad. Acuérdense que a nosotros nos decían en el cuerpo que nosotros somos seres animales racionales y nos desligaron de toda posibilidad del símbolo, del sentido, de eso sensible. Y nos dijeron que era más importante la razón que la sensibilidad. Un cuerpo idealizado que todavía se idealiza, por ejemplo, en las formas como se construye el problema de la belleza y el problema de qué es lo que debe hacer y debe ser un cuerpo. Y ubicado en categorías, nombrado más por sus adjetivos que por su devenir. O sea, yo soy gorda, yo soy negra, yo soy mujer, yo soy colombiana, yo soy antioqueña, yo soy un montón de adjetivos que nos encasillan en una única posibilidad. Si yo soy mujer, no puedo ser hombre, y entonces no nos permiten la alteridad. Y en ese cuerpo que nosotros hemos encontrado que precisamente el devenir es una propuesta de venir animal, de venir vegetal, de venir máquina, de venir otro, de venir niño, de venir hombre, y que entonces eso a mí me desliga de todas las categorías y que me permite precisamente encontrarme en espacios diferentes. El cuerpo habla y todo el bagaje que hemos construido, no solamente desde el cuerpo habla, sino como decía, desde otras maneras, en mi casa, en la universidad, en los otros espacios que habitamos, se ha pensado en las maneras de expandir ese concepto de cuerpo para que devenga carne con toda su jugosidad, o sea, una carne en la presencia. Partimos de que si el cuerpo de Occidente ha sido tan marcado por la razón, los actos asociados a él también han sido puestos en ideales de belleza, verdad y bien. El arte, por ejemplo, las maneras de amar, las maneras de la sexualidad, la educación, incluso los espacios, la arquitectura, todo ha sido condicionado también por una manera de ser del cuerpo, una manera de habitarlo y una manera de expandirlo. Yo partimos desde autores como Nis, Deleuze, José Luis Barrios, que fue un encuentro muy bello que se tuvo, un profesor mexicano, Nancy, José Luis Pardo, Arturo Derrida, y también a colombianos como Soraya, Consuelo, Eduardo Pellejeros, Oscar Barragán, Carlos Mario Jaramillo, Jairo Montoya, Edgar Garavito, todos los que han sido parte del cuerpo habla. Y entonces a esos infinitas gracias, precisamente porque de ahí hemos devenido otra cosa. Nosotros declaramos un límite que impone el lenguaje, logos, por eso se quiere hacer de todo esto también un acontecimiento. Cuando hablamos de acontecimiento hablamos de devenires, hablamos de planos de inmanencia, hablamos de maneras de inscribirse en el arte y en el cuerpo de otras maneras. Partimos incluso desde la lectura de Freud, ya que Freud a fines del siglo XIX, principios del XX, nos decía que no se nace con un cuerpo, sino que se nace con un organismo que deviene cuerpo, y deviene cuerpo por la acción del lenguaje, y se deviene cuerpo por las alteraciones de la familia, de los amigos, de la escuela, de todas las vivencias que lo marcan, que lo acontecen, que lo ubican, que lo moldean, que lo uniforman, que lo detienen o que lo impulsan. Este autor, o sea Freud, cuestiona esa identidad tan amparada por la psicología clásica. Freud, al trabajar con el inconsciente, con la somatización, les recuerdo que Freud empezó a hacer su trabajo en la clínica de Charcot, donde él trabajaba con las mujeres a las que les decían histéricas. Histéricas viene de histero, que significa útero, y ustedes saben todos los refranes populares de que entonces a las histéricas hay que darles duro a ver si
Y Freud entró a ese mundo y develó un montón de cosas, y ese método todavía hoy nos tiene que decir muchas cosas. Freud permite pensarnos desde otro lugar, ese asunto que había dominado dialécticamente al cuerpo: o se es hombre o se es mujer, o se es bueno o se es malo, o se es inmigrante o se es del espacio, o se es negro o se es blanco, o se es indígena, ¿cierto? Todas esos asuntos políticos que hacen tanto daño en nuestras comunidades, precisamente porque nos permite excluir al otro, porque claro, como el ser se dice de una manera y no de varias maneras según la mirada moderna, entonces nosotros tenemos derecho de excluir al diferente y no sentirnos reflejados y no sentirnos en el mismo espacio, en el mismo terreno y en la misma piel del otro. El autor eso permite crear una pregunta por la sexualidad diferente a la que se tenía hasta ese momento. Acuérdense que a Freud la Iglesia incluso lo excomulga precisamente por todos sus estudios avanzados frente a la sexualidad. Permite crear una pregunta por la enfermedad, por el soma. Dice Freud que el cuerpo habla, que deviene el lenguaje y ahí se cuelan los dispositivos inconscientes como el sueño, los lapsus, los equívocos, y todo eso da cuenta de una sexualidad y de una vida reprimida, y que a través de esas figuraciones, de esos sueños, de esos equívocos, Freud insistió que ese desciframiento no puede ser metafórico, o sea, no puede ser ligado un significado, un significante en la misma categoría que lo venía haciendo la modernidad. O sea, ya no se corresponde un significado a un significante, ya no hay una metaforización del cuerpo, ni una metaforización del deseo, ni una metaforización del síntoma. Yo sé que aquí algunos se van a reír porque siempre utilizo la misma metáfora, pero cuando hablamos de metáfora, hablamos de identidad. O sea, las perlas de tu boca. Las perlas de tu boca guardan una identidad con un asunto que está guardado, que es los dientes, pero por identidad. Cuando Freud habla del deseo, habla precisamente de que el deseo no tiene identidad precisamente porque no es una cosa, no es un objeto. Usted no desea un objeto, el deseo es un motor de vida y no tiene objeto, dirá Freud, sino que constantemente se está desplazando y lo único que deja son huellas, rastros, gestos, equívocos, lapsus. Entonces ello nos adhiere a una pregunta epistemológica muy fuerte. Entonces la verdad ya no es posible, pero precisamente si el deseo es el motor de la existencia y el deseo no es metafórico, o sea, no corresponde un significado a un significante, sino que constantemente el deseo se está desplazando y lo único que deja son huellas, trazos y marcas indexicales, gestos, equívocos, entonces uno diría, entonces la verdad es a través de unas simulaciones. La verdad no puede darse como un discurso de la conciencia, sino precisamente del lapsus. O sea, si en el lapsus, si en el equívoco, si en el sueño, si en esas cosas que parecen tan contrarias al mundo de la verdad es donde el deseo se filtra, entonces quiere decir que la verdad de cada uno se filtra a través del equívoco, no es a través de la razón y la conciencia. Ya lo decía de alguna manera Michel Foucault en su texto precioso, La hermenéutica del sujeto, como el cuidado de sí, la pregunta por el sí, la reflexión sobre sí, la inquietud de sí, no es un asunto que parte del exterior, sino que parte de la interioridad, de las propias tragedias y de las propias comedias, de las propias risas, de los propios equívocos de cada ser humano. Ahí Freud dice es donde se cuela también el deseo, y ahí Michel Foucault también dice que la inquietud de sí tiene que ver con la expansión de la conciencia, pero no una conciencia que se gesta desde la exterioridad, sino desde la interioridad. Freud insistió en que su desciframiento no es un asunto metafórico, como decía, sino metonímico, siempre se desplaza. No hay una manera de llegar a la verdad, porque la verdad, según Freud, no existe sino como condición de rastro, como condición de huella, como condición de lo que queda, del residuo. Me parece que es una palabra muy bonita.
se desplaza constantemente por significantes y representaciones que crean unos mundos alternos a eso que Logos llamó la verdad. Metáfora es en la manera que corresponde, ya decía, un significado con un significante. Metonimia, decía también, es la capacidad de desplazarse, como el devenir, como identidades prestadas, que siempre se anclan a otros sentidos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esas identidades tan fuertemente validadas por la psicología, por la conciencia, en esta nueva concepción que nosotros hemos construido de cuerpo, se invalidan en el sentido de que precisamente siempre tenemos unas identidades prestadas, no fijas, que son movibles, que son fabulaciones, que son alteridades, que no construyen una única manera del ser, sino que construyen al contrario muchas maneras del ser, y que como precisamente significaciones y representaciones prestadas siempre pueden devenir en otra cosa. O sea que eso rompería para mí políticamente la verdad que tenemos como los otros, esos excluidos, los inmigrantes, los políticamente incorrectos, porque nosotros también devenimos en esas cosas. Pensaba yo cuando hacía esta charla, precisamente toda esa mediatización y todo ese boom del graffiti en el metro y todo lo que detona en que si es arte o no es arte, y cómo las mentes, incluso ahí en ese espacio tan efímero, dijémoslo así, cortan tanto la posibilidad precisamente del juego, de la lúdica, de pensarse que el arte es un acontecimiento y también un asunto de orden político, más que un asunto cerrado en una identidad de lo que debe o no debe ser. Por eso escribe Freud un texto como La interpretación de los sueños, hablando de los restos némicos, porque son los restos némicos, son esos restos los que se cuelan a través de la represión y forman precisamente lo que él llamó los sueños, y que esos sueños son maneras de fabulación de un cuerpo que está reprimido. Dice además el psicoanálisis que el cuerpo está atravesado por lo real, por lo simbólico y lo imaginario, y en esos espacios de lo real, lo simbólico y lo imaginario se cuecen muchísimas alteridades, porque apenas ese yo que tanto defendemos es una pequeña parte, por lo tanto se controla a través de los poderes, a través de las máquinas de guerra, a través de las máquinas de sedante, a través de los sistemas de control y los sistemas disciplinarios, como ya lo había expuesto Michel Foucault, ¿cierto? Acuérdense que Michel Foucault habla de los sistemas de disciplina, de los sistemas de control, de la uniformidad, de cómo esos cuerpos están controlados por sistemas que son y que se integran al cuerpo de manera muy inconsciente. En esa misma dirección, Nietzsche y sobre todo Artaud, espero darle buena cuenta de lo que hemos construido con Artaud, nos proponen una desjerarquía corporal, un cuerpo sin órganos, propuesta que después va a retomar Deleuze. Artaud propone deshacer un organismo de poder, una esquematización del cuerpo, una deshigienización del concepto de cuerpo. Nuestro cuerpo está atado a cláusulas muy fuertes de lo higiénico, de lo que es bello, de lo que es correcto, de lo que es bueno, y eso nos permite crear unas maneras de control y de poder sobre la población. Dice además Foucault, no solamente Artaud, que el cuerpo está sometido a unos controles, disciplinas y conductas que le asignan una forma de vestir, de comportarse, una identidad, una sexualidad, un nombre, unas formas de subyugarlo. Cuando nacemos, a nosotros nos ubican en unos contextos todos extraños y nos asumen niñas o niños, y desde ahí nos empiezan a determinar unas maneras de comportarnos, de reírnos, incluso de llorar, de quejarnos, de sentir, de amar, de educarnos, de hacer cultura. Si ya el proyecto humano, en su proyecto moderno, sucumbió a la subjetividad, a la metáfora, a la distancia del hombre con el mundo,
lo que puede hacer el arte en la contemporaneidad, esa palabra es de Artaud, borrar el nombre del hombre, borrar el nombre, despojarlo de su identidad y volcarse a su propia divinidad. La negación como sujetos es la afirmación de la vida. La ruptura de la representación, dice Artaud, es la clausura de la dicotomía occidental, del logos, de Dios, de la metáfora, en el sentido de un significante para un significante que lo de un significado para un significante que lo representa, de hacer un arte para la interpretación y no para la celebración y para la vida. La propuesta de ser capaces de separar las fronteras del arte, las divisiones y clasificaciones, bailar, cantar, jugar, celebrar, gritar, es precisamente la propuesta de Artaud. Crear un acto político de estar juntos, o como dice Deleuze, toda obra de arte es un llamado a un pueblo que no existe todavía. Y esta es la función del artista, llamar al pueblo con todas sus fuerzas, pero no es el artista el que determina ese proceso. El artista es el que llama, pero el pueblo es el que atiende o no es llamado. Entonces en esa mirada la vinculación con el arte no es una obra cerrada ni es una obra del artista, es precisamente una integración de una propuesta que se vuelve política y que se vuelve social, que determina precisamente los caminos de una comunidad, porque la comunidad acepta o no el llamado. La propuesta de crear el acto político, estar juntos. Una quiebra de la representación, entonces, tendría que ver con la capacidad de sacar de escena el logos, dice Artaud. Él dice que Aristóteles, lo que más validó en el texto de la poética, y cuando uno lee el texto de la poética se da cuenta, e incluso en lugar de la fabulación, la fábula para Aristóteles es el texto escrito, incluso para Aristóteles el texto es más importante que la misma representación escénica. Entonces diría Artaud que una manera de quebrar el logro es sacar el texto de sí y permitir precisamente el olvido de sí, una representación que está por fuera de la representación, o sea que no representa el texto, sino que permite una relación de una acción, de un gesto en el que la palabra no representa el texto. Por eso nosotros en Imagineros y en El Cuerpo Habla hemos decidido no tener textos o armar nuestros propios textos, precisamente para que la acción no esté determinada por el logos, por el texto, sino que esté determinada por el gesto, por el cuerpo. Decía Aristóteles que lo más importante de la tragedia es el texto escrito, y es este dominio logocéntrico a lo que se opone Artaud. Artaud invita a complejizar el concepto de cuerpo que nace en la modernidad y que todavía se filtra en muchos discursos actuales, pedagógicos, por ejemplo. Nosotros todavía determinamos el uniforme, determinamos la manera en que el cuerpo debe estar presente en una sociedad. En este momento me encuentro leyendo la tesis de maestría de Doris Castrillón, que es egresada de aquí de la Universidad de Antioquia de Teatro, y ella habla precisamente de cómo la posibilidad de descodificar el uniforme, de descodificar el pupitre, de descodificar el asiento de los jóvenes, permite crear otras estructuras educativas mucho más participativas, mucho más atentas, mucho más vitales, mucho más celebrantes. El cuerpo se nombra como algo que le pertenece a un yo, un objeto por fuera de sí mismo. Dice Artaud, se tiene un cuerpo. O sea, que lo que propone Artaud es que precisamente habría que invalidar ese tener un cuerpo, sino devenir cuerpo, precisamente porque ¿quién es el que tiene un cuerpo? Siguiendo Artaud, dice José Luis Barrios, que el cuerpo es una inscripción más que la división entre lo mortal e inmortal. Es una decisión del discurso, del comienzo de la modernidad y su lugar de interpretación del mundo. Dice Artaud, desde que tengo relación con mi cuerpo, así pues, desde mi nacimiento, yo ya no soy mi cuerpo. Desde que tengo un cuerpo, no lo soy, así pues no lo tengo. Se tiene un cuerpo lógico y una carne deshonrada.
También lo expresa una bailarina mexicana, creo que es mexicana, espero no equivocarme, Vanessa Larios. La carne es ahí donde el ser es ser de indistinción, ser indiviso, campo de los entrelazos, confusión y comunicación de todos los seres, zona de contactos. La carne no es otra forma de llamar al cuerpo, es el ser carnal, es más bien otro modo de decir que el cuerpo es más que cuerpo, es carne, masa interiormente trabajada, a la vez sensible y sentida. Pasamos del individuo al indiviso, a lo indiviso. Se trata de una ontología que no poseemos como poseemos una cosa, no se posee un cuerpo, ya que esta es preobjetiva y presubjetiva, y además puede aplicarse tanto al sujeto como al objeto. Juega una reversibilidad entre lo evidente y lo visible. La carne retorna a sí misma, se revierte, es anverso y reverso, una prenda de doble vista. El perceptor, yo mismo, mi cuerpo, está en medio de las cosas percibidas y por ello también es cosa percibida. Yo, mi cuerpo. Decir que nuestro cuerpo es carne es darle el verdadero estatuto mundanal que debe tener. Ser carnal es ser terrenal, estar en el mundo, inmundo, y mirar solo las cosas del mundo. Es también cebarse en el dolor, cuerpo que sufre cuando su carne está herida. Obviamente también cuerpo celebrante. Dice Deleuze que lo más político es bailar hasta que el cuerpo se deshaga. Cuando él escribe cómo construirse un cuerpo sin órganos, habla de bailar hasta la... Y aquí que hay bailarines, pues lo entenderán mejor, bailar hasta que el cuerpo se agote, hasta que el cuerpo se vuelva otra cosa, hasta que el mismo cuerpo ya no devenga cuerpo. Dejo de ser masa de órganos y maquinaria ósea, soy superficie que envuelve la piel, rojo vivo que duele. También a propósito de Artaud, dice un profesor de la Universidad de México, José Juan López, es un soma fluido, más parecido al tuétano que al hueso, que recibe y transmite intensidades. Acuérdense que el que habla también de flujos de intensidades es Deleuze, que dice que ya no es un asunto anatómico y un asunto descriptivo y un asunto que está subyugado a las categorías aristotélicas, a las categorías cartesianas, sino que son flujos de identidades. Ya no hay ni fundamento, ni sujeto, ni yo, ni siquiera imagen en el espejo. Sencillamente es una fuerza material entregada a un devenir que pugna por rebelarse contra el cuerpo tachado, definido fuera de sí mismo por Dios y sucedáneos, alma, espíritu, razón, culpa, verdad. Esta rebelión no consiste en determinada escritura sobre el cuerpo que nos haría seguir apresados en la gramática. Acuérdense también, les cuento que también Artaud tenía una crítica muy fuerte contra la gramática, contra precisamente el orden del logos. Y nada de interpretaciones. La hermenéutica está bien para ejercicios escolares, dice Artaud, sino en experiencias corporales efectivas como las del teatro o las de la danza o las del performance o todas estas artes vivas en que los participantes gritan, blasfeman, retan o desafían el espacio. Un silencio profundo y ponen en crisis el cuerpo representado, un arrebato de excitación y terminan alucinando. Finalmente el abismo, el asesinato de ese logo, de ese Dios perpetrado por la emergencia del cuerpo irrepresentable. Obviamente, cuando nosotros hablamos de esto, no podemos decir que logramos hacer una deconstrucción tan total del cuerpo, pero sí creamos como en nuestros trabajos, tanto del cuerpo habla, como yo les contaba ahora de imagineros, como de la danza, como de las prácticas que hacen los diferentes grupos que están trabajando. Por ejemplo, cuando yo veía este trabajo de la danza buto que hicieron en el taller con Mercedes Pedroche, que hay unas líneas de fuga
nosotros no podemos pensar que ya le hemos arrebatado todo este fundamento gramático y logocentro occidente, pero sí creamos unas líneas de fuga en que el cuerpo se hace presente, mejor dicho, ni siquiera el cuerpo se hace presente, la carne se hace presente y crea unos posibles devenires en los actos rituales, o en la fiesta, o en el juego, o en el arte. Más que en un espacio, en un tiempo, dijéramos, de cronos, se crean otros tiempos y otros espacios paralelos. Y es en esos espacios que nosotros creemos que hay una línea de fuga. No lo llamemos una deconstrucción absoluta de logos, pero sí hay líneas de fuga. Hay encuentros con alteridades, hay encuentros con comunidades. En el acto performativo, en el teatro de la crueldad que propone Antonina Artaud, se da un encuentro comunitario, se da o en un concierto también podría pasar, se da un encuentro con la comunidad, se da un arte que es vivo, precisamente porque el espectador ya no es espectador, sino que es un viandante más. Por eso muchas propuestas performativas, muchas propuestas teatrales tienen al espectador ya no como un ser pasivo, sino como un ser activo, que es parte dinámica de la construcción de la propuesta. Ir más allá del organismo, vincular los sentidos, despojar a los órganos de su función, abrir el yo al mundo, volverse carnes, intensidad, afecto vital. Deleuze dice que más que el arte es un asunto de categorías, es un asunto de perceptos y afectos, es un asunto de fabulaciones. Y la fabulación, como la hemos entendido, no solamente desde Deleuze, sino desde Bergson, desde Nietzsche, desde Bátimo y desde Deleuze, la fabulación es la posibilidad de crear mundos alternos, y en esos mundos alternos se crece una función política y social del arte. Es la sensación que rompe los límites del organismo trazando una línea de fuga, alcanzar un continuo de intensidades puras donde se deshacen todas las formas y todas las significaciones, significantes y significados, para que pueda aparecer una materia no formada, flujos, desterritorializaciones, y entonces ahí el cuerpo pueda crear unos campos expandidos, signos y asignificantes. Es decir, que no aparezca un solo signo, sino que aparezca multiplicidad de posibilidades, multiplicidades de lecturas. Por eso lo dice Derrida en su texto La muerte de la metáfora, la clausura del teatro de la crueldad, o la clausura de la representación, y dice que precisamente cuando se rompe un significante para un significado, se puede dar una asignificación, o sea, se pueden crear categorías de sentidos múltiples que tienen que ver también con las propias verdades que en cada uno de los espectadores se da, porque sobre todo en la experiencia del cuerpo habla, aunque leyendo también a Didi Uberman en la pintura encarnada, también uno se da cuenta que la pintura también tiene esos grados de desterritorialización de la representación de la realidad. Cuando, por ejemplo, él pone la historia de... me disculpan, se me van a veces demasiada información. Cuando él propone en su texto la pintura encarnada, cuando el gran pintor destapa su pintura y los demás espectadores no pueden ver sino líneas y garabatos y un montón de cosas, ellos se asustan y dicen, pero no vemos nada, y la respuesta del gran pintor es que no pueden entender, como que no ven nada, si ahí está la mujer más bella del mundo, precisamente porque toda la sangre está puesta ahí, toda la fuerza, todo el gesto, todo lo indexical. Entonces ahí entendemos un poquito cuando Derrida, cuando Pérez Salaver
hablan de que se pasa del ícono, se pasa de la imagen, se pasa de eso representado en lo indexical, al gesto, al cuerpo, a la carne, a eso precisamente que ya devela una reacción diferente frente a la pintura, una intensidad. Y entonces dice, donde se deshacen todas precisamente esas representaciones y se quedan desterritorializaciones, signos y significantes. Es decir, aparece la carne. La sensación que se alcanza es la pura vibración, la intensidad y no las categorías. De hecho, se deshace el sujeto y por ende toda representación. Las sensaciones entonces es el encuentro de la onda con fuerzas que accionan sobre el cuerpo, generando un atletismo afectivo. Se vive en la orgía un volver a su encuentro. Cuando se habla de la orgía en el texto que yo intento hacer, es tomado por ejemplo, de Michel, de varios autores que trabajan la orgía, de Michel Serres, de Deleuze, de Jean-Luc Nancy, se me van todos, que hay un texto incluso de Michel Maffesoli, que se llama La orgía. Todo ese capítulo dedicado a la orgía lo retomo mucho de Michel Maffesoli. Michel Maffesoli habla de la orgía como esa condición de estar juntos, como la condición de olvidarse de sí para poder crear comunidad. Porque también lo dice Henri Bergson, que cuando que la inteligencia todavía es muy egoísta, que hay que deshacer un poco la inteligencia para crear una comunidad y crear una orgía, una fiesta, un asunto de volverse comunidad, y eso él lo llama fabulación. Nietzsche va a decir que la fabulación si hemos matado al mundo verdadero, también hemos matado al mundo falso. Y entonces, ¿qué nos queda? Nietzsche dice fabular. Y ese concepto lo hemos tomado nosotros, incluso los invitamos porque